Bueno, Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a retomar a partir del versículo 4, hablando de la acción de gracias del apóstol Pablo. Y leemos versículo 4 y versículo 5. Dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Bueno, esa es entonces la descripción de la gracia concedida a la iglesia de Corinto. Habíamos dicho que Pablo suele agradecer en sus cartas por lo que Dios hace con las diferentes iglesias a las cuales él escribe. En este caso, con la iglesia, en el caso de la iglesia en Corinto, pues da gracias por el hecho de que hayan sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, y por el testimonio del Señor, como veremos más adelante, ¿no? Y estábamos retomando también los conceptos básicos de el principio de esta carta. Ya habíamos hablado de la santificación. Ahora recordemos lo que hablábamos con respecto a la gracia del griego charis, y decíamos que se puede definir como el libre e inmerecido favor de Dios, no basado en ninguna cualidad o mérito de aquellos a los cuales se destina esa gracia, sino simplemente decíamos de la munificencia, es decir, la generosidad en este caso del Señor. Entonces, es la disposición amorosa e incondicional de Dios para otorgar solamente por su voluntad, por su buena voluntad, y no por los méritos de otra persona, por consiguiente, o de quien lo recibe, ¿no? En este caso hablamos de los creyentes, de los creyentes. Entonces, para enmarcar este pasaje dentro del contexto, debemos aclarar que se está hablando exclusivamente de creyentes, se está hablando de creyentes, porque ese es el contexto de la epístola, ¿no? A pesar de todas sus dificultades, eran creyentes, ¿no? Entonces se les había concedido, por la gracia del Señor, estos dones, ¿no? Y yo creo que estos dones, los que Pablo está hablando aquí en esta introducción, son como una pequeña muestra, es decir, él no hace aquí una lista exhaustiva de los dones. De eso se va a ocupar en el capítulo 12, pero solamente como para hablar un poquito de esa riqueza con que los corintios habían sido pues bendecidos. Él solo menciona estas cosas, ¿no? La palabra y la ciencia. Y también decíamos algo, pues que ellos habían sido enriquecidos, y pues no es de extrañar porque según leemos en Romanos 8:32, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, que si no rehusó lo más importante, la gracia, yo creo que el mayor regalo de la gracia, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, es que Dios entregue a su Hijo como sacrificio por el pecado. Por eso Juan 3:16 tiene tanto sentido. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice que está ofreciendo dones espirituales, ahí no dice que esté ofreciendo cosas, que esté ofreciendo conocimiento, nada de eso. Él está hablando ahí, entregó a su Hijo. Es decir, eh, la máxima prueba, evidencia de la gracia es la entrega del Hijo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si no escatimó al Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dentro de la categoría de todas las cosas, creo que me refiero específicamente a los dones espirituales. Entonces no es de extrañar que Dios haya enriquecido de manera inmerecida a los corintios. No es de extrañar. Por eso decíamos que no, al dar al Hijo de Dios
Dios entrega junto con él todas las demás riquezas. No se va a reservar nada, porque si dio lo más importante, si dio al más importante, al Hijo de Dios, pues con mayor razón es capaz de enriquecer a la iglesia con dones como los que nosotros estamos aquí considerando, ¿no? Entonces, la gracia otorgada, vamos a hablar un poquito, no profundamente, respecto a la gracia otorgada a la iglesia de Corinto en palabra y en ciencia. Decíamos que la gracia es inmerecida, ¿cierto? Por eso, debido a que, aunque ocurriesen esas cosas en la iglesia de Corinto, como ya veremos más adelante, divisiones, incluso inmoralidad, peleas, todo este tipo de cosas, pues parecía que ellos no merecían esa palabra, ¿no? Sin embargo, a ellos se les ha otorgado. Y aquí aclaramos que se les ha otorgado en Cristo, en Cristo. Es decir, unidos a Cristo es lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Entonces, como dice la Nueva Versión Internacional, Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Y más adelante dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el versículo 4 y el versículo 5 nos dicen que estas bendiciones, estos dones, han sido dados, pero en Cristo, es decir, en unidad con Cristo. En el contexto de unidad con Cristo se nos dan estos dones. Recordemos que habíamos hecho la diferencia entre dones y talentos. Talentos son habilidades humanas que incluso los incrédulos o los no creyentes pueden tener y que incluso nacen con ellas, ¿no? Pero los dones espirituales son dados exclusivamente a los creyentes. Esa es la diferencia entre los talentos y los dones, ¿no? Entonces, en estos dos versículos, como acabé de mencionar, la gracia ha sido dada, pero en Cristo, unidos a Cristo por la fe, ¿cierto? Vienen todas estas bendiciones, ¿no? Porque en Cristo, recordemos en el versículo 2, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, o sea que la santificación es posible, pero en Cristo Jesús, en unidad con Cristo, ¿cierto? Por la fe en Cristo. Por eso más adelante, otra vez el apóstol Pablo vuelve a enfatizar que estas bendiciones son en Cristo, no fuera de Él. Capítulo 1, versículo 30. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Otra vez repite, en Cristo o en unión con Cristo. Como lo dice la Nueva Versión Internacional, me parece más clara, porque dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fuera de Cristo no hay ninguna de estas bendiciones, ¿cierto? No van a ser concedidos estos dones fuera de Cristo. Ha sido en Cristo, a pesar de las dificultades de esta iglesia, ¿no? Entonces, recordemos que Pablo les menciona como la iglesia de los santificados. Y esa misma gracia que actúa en ellos para ser santificados es la misma gracia que actúa en ellos para concederle los dones. Entonces, vemos ahí, dice que ellos son enriquecidos en toda palabra y son enriquecidos en toda ciencia. La palabra, decíamos que este don de la palabra, enriquecidos en toda palabra, puede hacer referencia a esa capacidad y esa facilidad para expresar y proclamar las verdades del Evangelio. Mientras que la ciencia habla del entendimiento, o sea que esto nos confirma que era una iglesia que tenía conocimiento, pero no porque tuviese conocimiento, Pablo la iba a aplaudir. El conocimiento es importante, pero no significa todo para una iglesia, es decir, el conocimiento en sí solo o por sí solo no es evidencia suficiente para creer que una iglesia es madura. Una iglesia puede tener conocimiento, pero puede no tener madurez. Son dos cosas diferentes, ¿no? Gracias a Dios por el conocimiento. Es importante el conocimiento, incluso para la madurez, pero el conocimiento por sí solo no es sinónimo de madurez. Dese cuenta, ellos tenían conocimiento y aún así eran inmaduros. O sea que esto también nos exhorta a nosotros para que no nos basemos solamente en conocer y en saber, sino en vivir ese conocimiento. Entonces a eso se refiere la palabra, la capacidad para expresar, para proclamar las verdades del Evangelio. Parece que ellos
quizá como evangelistas, como anunciadores de las buenas noticias, lo hacían bien. ¿Por qué? Aquí estamos viendo que se les ha dado palabra, sabían, podían, ¿cierto? Expresar la palabra. Pero además de eso, el don de palabra va ligado a otro que está, pues, claramente relacionado, que es el de ciencia. Entonces la ciencia es ese conocimiento que les permite proclamar. Entonces la ciencia y la palabra van de la mano, ¿no? Como nos describe William MacDonald, la palabra tiene que ver con la expresión externa y el conocimiento con la comprensión interna. Y ellos tenían las dos cosas. Tenían la comprensión interna y la expresión externa. Y eso no lo tiene todo el mundo. Hay personas que seguramente tienen conocimiento, pero no pueden expresarlo. Y hay otras personas que seguramente puede que tengan eh, expresión, pero no tienen conocimiento. Y ellos tenían las dos cosas, ¿no? Entonces, esta riqueza, decimos que puede hacer referencia y puede ser como la muestra de un botón en cuanto a los demás dones con los que ellos habían sido dotados. Pablo está en una introducción, por eso él no se va a quedar hablando de todos los dones, lo va a hacer más adelante, pero él le está dando como para la muestra un botón, es decir, estos dones, ¿cierto? Estos dones como una evidencia de las riquezas que les habían sido concedidas a los cristianos de Corinto, ¿no? Primera de Corintios 12:8 nos habla también algo respecto a estos dones, ¿sí? Palabra de ciencia. Eh, También habla de conocimiento, de lo cual nosotros ya habíamos hablado en una ocasión anterior. Dice palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia. Creo que está relacionado con lo que Pablo está diciendo acá. Bien. Entonces habían sido enriquecidos con palabra y con ciencia. ¿Con qué más habían sido enriquecidos? Nada más y nada menos que con el testimonio de Cristo confirmado. Nueva versión internacional traduce: así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Entonces, esto hace referencia a que el Evangelio les ha sido predicado a ellos. Este Evangelio les ha sido predicado y ellos han podido corroborar que es cierto. Es decir, la obra y la persona de Cristo Jesús han sido claramente expuestos a los corintios de tal manera que ellos tienen una comprensión del Evangelio, tienen la verdad o tenían la verdad delante de ellos y pues esto hacía parte de las riquezas que Dios les había dado, ¿no? La palabra, el verbo confirmado da a entender básicamente garantía de algo que se entrega, ¿cierto? Y se ha pagado por adelantado. Se ha pagado por adelantado, es decir, eh, tiene usted la certeza de que lo va a recibir, es más, tome, ¿cierto? Un adelanto. Y entonces podemos ver que estas riquezas, como dice Efesios, son un adelanto y una certeza de las arras, es decir, la herencia que se tiene reservada, ¿no? Entonces, como prueba de que lo que el Señor está diciendo es cierto, de que ellos han de heredar salvación, pues les está dando evidencia de la gracia, es decir, le está dando por adelantado, que le está dando por adelantado los dones y el testimonio acerca de Cristo, ¿no? Entonces, repito, este verbo, ¿cierto? Es un término, nos dicen que es un término técnico usado por los griegos para garantizar la entrega de algo de lo cual ya había sido pagado el adelanto. De modo que cuando los corintios aceptaron el evangelio paulino de Cristo, comenta Beacón, dice, recibieron un pago al contado de la riqueza espiritual que fue entregada tal como fuera prometida. Cuando Dios garantiza la entrega, las mercancías ya están en tránsito. Pero el Señor no solamente se basa en la promesa. Recordemos aquí las arras, ¿no? Nos está dando un adelanto. ¿Qué consiste ese adelanto? Los dones y el testimonio acerca de Cristo, lo cual dan certeza, lo cual dan o proveen seguridad a los creyentes. Entonces, afirmamos en este punto y de acuerdo al versículo 4, de acuerdo a lo que estábamos mirando pues acá,
que este testimonio es otro resultado de la gracia que les ha sido concedido. De hecho, este párrafo, esta sección de introducción que estamos considerando hasta el versículo 9, si pudiéramos titularla de otra manera, pues yo podría hablar de esta sección como los efectos de la gracia en el creyente, o los resultados o los frutos de la gracia, porque es que prácticamente la gracia está expresada desde el principio de desde el versículo 1 hasta donde llegaremos, que es el versículo 9, la introducción, ¿no? Que es esta sección. Entonces la gracia ha sido otorgada a los creyentes de Corinto, y evidencia de ello no solamente su posición como santos, no solamente su crecimiento como santos, sino también los dones que se les han dado y el conocimiento claro acerca del Señor Jesucristo son garantía y son certeza para ellos, ¿no? Ahora, el hecho de que ellos tuvieran la palabra y la ciencia, pues les da todavía más certeza, ¿no? Como comenta alguien, dice, el hecho de que tuvieran estos dones era una confirmación de la obra de Dios en sus vidas, ¿no? El hecho de que tuvieran estos dones era una confirmación de la obra de Dios en sus vidas. Y sigamos hablando de las riquezas de los creyentes, porque es que la sección desde el versículo, esta mini sección del versículo 4 al versículo 7 nos habla de la riqueza del creyente, de la riqueza del creyente. Entonces podemos leer en el versículo 7, de tal manera que nada nos falta, dice, en ningún don, que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos ver una otra definición de riqueza. ¿Qué riqueza? Pues ausencia de necesidad, ausencia de falencias, en este caso con respecto a lo que Dios ha otorgado a la iglesia para vivir como creyentes. Dios le ha dado una provisión completa a la iglesia, ¿no? Esto nosotros hemos de tenerlo claro. Una vez cree que Dios no nos ha dado cosas, o que a Dios le falta darnos cosas, pero Pablo en su introducción está diciendo que los corintios tienen todo lo que necesitan, ¿cierto? Para vivir la vida cristiana. Todo lo que necesitan lo tienen. Por consiguiente, los creyentes son ricos. Por extensión, entonces no solo se está refiriendo a Corinto, sino que está refiriendo a todas las iglesias. Porque es que Dios, donde establece iglesias, a las iglesias les da, ¿cierto?, todo lo que necesitan, y a los creyentes les da todo lo que necesitan, ¿cierto?, mientras esperan el regreso del Señor. Entonces están completos, ¿no? Y ahora dice, de tal manera que nada os falta ningún don. Esa palabra don también la definíamos o mirábamos en el original, que es charisma. Es derivada de gracia, ¿no? Tiene la misma raíz. Gracia es charis y don es charisma. Y creo que lo entendemos más como carisma en nuestro idioma. Y el charisma, hace referencia a facultad o dádiva milagrosa o sobrenatural. Facultad o dádiva sobrenatural. O sea, dada lo mismo, como es derivada de la gracia, gratuita e incondicionalmente, y capacita a un creyente, porque estamos hablando de creyentes, ¿no? Recordemos la diferencia entre talentos y dones. Y dice que los creyentes lo tienen todo y pueden de esta manera simplemente esperar el retorno del Señor Jesucristo. Entonces, los creyentes habían recibido todos los dones, todo lo que necesitaban para vivir la vida cristiana. Entonces, ellos lo recibieron a pesar de sus serias fallas, ¿no? De hecho, los tenían y pues no se justificaban esas fallas que ellos tenían. Por eso el apóstol Pablo les llama la atención, ¿no? Entonces, ya vemos una relación entre la confirmación y los dones, ¿no? Ya vemos una relación entre la confirmación y los dones. Entonces Pablo de la misma manera le escribe a los romanos, ¿sí? Porque dice
nada os falta en ningún don, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Pero en Romanos 1:11 dice el apóstol Pablo que él quería visitarlos para eh, compartirles algún don. Romanos 1, versículo 11 dice, para comunicaros algún don espiritual. ¿Con qué propósito? Para que sean confirmados, para que sean confirmados. Entonces los dones, de acuerdo a lo que leemos, tiene por objeto la confirmación, la firmeza, el afirmar a los creyentes. No son dados porque sí, tienen el propósito de confirmar y edificar, ¿no? Yo creo que este término está relacionado, la confirmación y la edificación, porque si hay algo estable, sobre ese fundamento estable se puede comenzar a edificar. Entonces, los dones no están de lujo, no están de adorno, no están para vanagloriarnos. Los dones en la iglesia son tan necesarios como el alimento al cuerpo humano, porque le dan entonces esa confirmación, esa misma palabra que habíamos visto en el versículo 6, también nos dice en el versículo 8, o sea que es una palabra clave. Cuando estudiamos las escrituras, nosotros tenemos que tener pendientes los términos que se repiten varias veces. Y aquí la palabra confirmar aparece tanto en el versículo 6 como también aquí en el versículo 8. Es decir, garantía, seguridad. Y dice que el Señor nos va a confirmar hasta el fin, ¿no? Entonces, los dones, dice, Dios los utiliza a fin de confirmarnos, de acuerdo a lo que leíamos también en Romanos 1:11. Entonces los creyentes son ricos y por consiguiente se nos han suministrado todas esas riquezas y esas bendiciones espirituales. Creo que aquí la riqueza de los dones también está relacionada con las bendiciones espirituales que nos son expresadas en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, Dios nos ha dado toda bendición, ¿no? Toda bendición espiritual, toda la capacitación, todo el aditamento, todo lo que se requiere para vivir la vida cristiana nos ha sido concedido. Por tanto, los creyentes son ricos, los creyentes están completamente suplidos en sus necesidades como iglesia. Entonces vemos acá que los dones son utilizados o Dios los envía para confirmación de la iglesia, Entonces, la provisión de la gracia, decimos por consiguiente que es completa, ¿no? Leí Efesios 1:3, pero también otro que creo que está relacionado, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 nos habla de la manera como Dios ha equipado al creyente con todo lo necesario, los dones. Creo que Pedro lo expresa de otra forma, pero se está refiriendo a lo mismo. Capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Vemos cosas en común con 1 Corintios donde estamos? Creo que sí. Dice, de aquel que nos llamó. ¿Y qué dice Pablo? Llamados a ser santos. Y luego dice, dadas. De ahí viene la gracia, ¿no? La que se ha concedido mediante el conocimiento. Recordemos que ellos tenían palabra, tenían ciencia y tenían el testimonio. O sea que las cosas que pertenecen a la vida y la piedad les habían sido dadas. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces el creyente está completamente equipado, no tenemos excusa. Creo que más bien debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, ¿no? A veces creemos que Dios no nos lo ha dado porque no somos diligentes y porque no vivimos en vida primero en comunión con Dios
Y segundo, a veces no tenemos vida de congregación, de iglesia. Y por eso a veces creemos que de pronto Dios no nos lo ha dado. Pero sí, yo creo que el Señor no se equivoca. Este mensaje que se le da a Corinto, por extensión, también es para nosotros. Este mensaje que se le da a Corinto, pues por extensión, también es para nosotros, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de la manifestación del Señor Jesucristo. La manifestación del Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra manifestación aquí en el original es Apocalipsis, o sea, la manifestación o la revelación del Señor Jesucristo. A eso entonces hace referencia la palabra manifestación, ¿no? Y la palabra esperando, vemos que es una palabra que en el original da a entender una espera con ansias. Es decir, no es una espera pasiva, como cuando está uno en un banco tratando de pagar un recibo y tiene que hacer fila o tiene que hacer cola, ¿sí? O esperando la fila en el cajero o esperando la fila para pagar, bueno, lo que sea. No es esa espera como aburrida, ¿no? Yo creo que no es agradable uno hacer fila para pagar un recibo, y más si la fila es grande, ¿no? Entonces no es esa espera, no es esa espera la que dice esta palabra en el original, sino que es una espera con ansias. Es una espera, básicamente nos comenta Beacom, dice que el verbo traducido esperando encierra la idea de una fuerte, ansiosa expectación y alerta vigilancia. Entonces, repito, no es una espera aburrida ni pasiva, es una espera con ansias y activa. Repito, esta espera no es aburrida ni es pasiva. Esta espera, según la palabra, nos da a entender una espera con ansias y una espera activa. ¿A qué se refiere con esa espera activa? La espera activa es que mientras viene el Señor Jesucristo, mientras se revela el Señor Jesucristo, los creyentes esperan, pero esperan en actividad, esperan en caminar, esperan en desarrollo. Recordemos que son santificados y la santificación es progresiva. O sea que mientras esperan, los creyentes están ocupados en su salvación, están ocupados en crecer como creyentes, porque la gracia que se nos concede no es para que simplemente tengamos un título. No, la gracia que se nos concede es para crecer, no para estancarnos. La gracia es la que nos alimenta y nos hace crecer en la vida cristiana, ¿no? Entonces, dése cuenta que esta espera, en primer lugar, decíamos que es fervorosa, es un anhelo. Y yo creo que esto es algo que nos debe marcar como creyentes, que anhelemos fervientemente la segunda venida del Señor Jesucristo, porque es un evento que los creyentes desean con ansias. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de esa espera con ansia. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dos cosas, esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa. Por consiguiente, Pablo deseaba y anhelaba la segunda venida del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12. Y este pasaje lo vamos a tener ahí a la mano porque vamos a recurrir a él. Segunda de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces dice, esperando y apresurándoos. La Nueva Versión Internacional dice, y esperando ansiosamente, que también es una traducción alterna. La de la Reina Valera es esperando y apresurando. Y
en una versión internacional toman esperando ansiosamente. Pero sea como sea, está hablando de una espera con ansias, de una espera que requiere la diligencia del creyente, el deseo del creyente. Cuando a uno le gusta algo, como sea, lo trata de hacer pronto, pero cuando a uno no le gusta algo, lo aplaza. O eso yo lo he experimentado, que uno sabe que tiene que hacer algo, pero después lo hago. Ese después lo hago está diciendo en otras palabras que no lo quiere hacer. Mientras tanto, por otra parte, lo que estamos viendo acá es que la espera es con ansias. Es decir, que el creyente no se queda quieto. Vive de tal manera esperando al Señor, ¿no? Vive de esa manera, esperando al Señor y persevera en Él mientras esté en su caminar en la tierra. Y otro pasaje, el último pasaje, Apocalipsis 22, respecto a esa espera, que no es una espera, repito, no es una espera pasiva. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es la esposa? Creo que claramente hace referencia a la iglesia. Ven. Y el que oye diga ven, es decir, el bienaventurado que está leyendo las palabras de esta profecía. Y en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ese debe ser el deseo entonces de un creyente, ¿no? Ahora, como reflexión, ¿es ese nuestro deseo también? Bueno, que el Señor ponga en nosotros ese deseo por su segunda venida, porque esto es un rasgo y una característica de un creyente normal. Así como la temperatura normal de una persona se mide por un termómetro, pues de la misma manera yo creo que uno de los indicadores de salud y de bienestar del creyente es que anhela la segunda venida. Entonces, preguntémonos hasta acá, ¿será que también es nuestro deseo su venida? Volviendo otra vez a hablar respecto al esperar. El esperar implica crecer. Repito, el esperar implica crecer. Decíamos que no es una espera pasiva, es una espera activa, pero ¿en qué sentido es activa? Pues que el creyente y la iglesia son santificados, recordemos ese proceso de desarrollo, de crecimiento en conformidad a Cristo. ¿Apoyados en qué? En lo que ya habíamos anteriormente visto, los dones a fin de edificar, ¿cierto? Al cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado ministerios y nos ha dado dones para el bienestar de la iglesia, ¿no? Entonces podemos ver que la espera implica crecer. Y vamos a tomar Segunda de Pedro capítulo 3. He dicho que íbamos a regresar ahí en breve. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 18. Y a continuación lo que vamos a leer tiene que ver con la venida del Señor y con la actitud del creyente o qué debe hacer el creyente siendo consciente de que el Señor viene. Capítulo 3, bueno, que el Señor viene y que va a traer juicio, porque ya vamos a hacer la diferencia. Segunda de Pedro se enfoca en particular a la venida del Señor Jesucristo por un lado y por otro lado en el día del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Ya vamos a aclarar la diferencia o vamos a ver esa diferencia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué leímos esta sección? Porque se está refiriendo al día del Señor, pero también la actitud que deben tomar los creyentes, siendo que el Señor regresa y se establece su día. ¿Qué deben hacer? Versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar? O sea que a la espera de estas cosas que debe hacer un creyente, andar en santa y piadosa manera de vivir. Luego el 12 dice, esperando y apresurándoos. Ya lo habíamos leído, ¿no? Versículo 14. Procurad con diligencia ser hallados en él, o sea, estando a la espera de todos estos acontecimientos, el creyente debe ser diligente. Y en el versículo 18 dice, creced en la gracia y el conocimiento. Y se cuenta que la gracia y el conocimiento son temas que ya hemos visto que se abordan en Corintios, en 1 Corintios hasta donde vamos. Entonces, por eso quería leer este pasaje para aclarar y confirmar que la espera, según dice el original, no solamente es una espera fervorosa, sino que es una espera que requiere una conducta en el creyente. Es decir, que mientras el creyente espera la venida de Cristo, se está santificando. Santificación progresiva. Recordemos que esto está conectado pues en esta sección. Se había hablado anteriormente de esto, ¿no? Comenta o dice el comentario de la Biblia Recobro, dice lo siguiente, abro comillas. Esto indica que después de recibir por primera vez la gracia, nosotros los creyentes necesitamos crecer en vida. Bueno, yo tenía como un poquito de dudas al respecto de este término que refiere el comentario, recibir por primera vez la gracia. O sea, desde el punto de vista de nosotros, pareciese que la gracia llega un primer momento en que la recibimos, pero creo que desde el punto de vista de Dios, dice que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. O sea que la gracia está incluso antes de que nosotros hubiéramos conocido que la recibimos. Por ejemplo, en el caso de nosotros antes de ser creyentes, yo creo que la gracia de Dios encaminó todo para que le conociéramos y finalmente voluntariamente le aceptáramos, ¿no? Entonces, pues por eso yo tenía como mis reservas con esa primera gracia. Para nosotros, desde el punto de vista de nosotros, sí sería la primera gracia, es decir, cuando el Señor nos llama santos, ¿cierto? Cuando el Señor nos justifica, nacemos de nuevo. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, es primera gracia, pero yo creo que desde el plan eterno de Dios, pues el Señor ya había destinado con anticipación y ya nos había dado su gracia al escogernos en Cristo, ¿no? Bien, entonces, en cuanto al término manifestación, ya decíamos, es Apocalipsis. Y ahora vamos a hablar de la fidelidad de Dios y qué tiene que ver la fidelidad de Dios con nosotros, o por qué el apóstol Pablo toma la fidelidad de Dios como ocasión para exhortar a la iglesia o animarla, motivarla. Versículo 8 al versículo 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Debido a la gracia que se ha provisto, o sea, ¿en qué consiste la gracia que se ha provisto? El conocimiento, la ciencia y el testimonio acerca de Cristo. Sin mencionar la santificación, sin mencionar el hecho de ser injertados o colocados en la familia de Dios, en la iglesia. Perdón. Entonces, el apóstol está hablando que debido a la gracia de Dios que ha provisto mediante lo que ya dijimos, los dones y el testimonio de Cristo, entonces el apóstol confía que el mismo Señor los va
a ser firmes, estables. Versículo 8, os confirmará. Igual que dice el versículo 6, os confirmará, es decir, tienen esa certeza, tienen esa seguridad, los va a afirmar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esta palabra? Hacer estar en pie o hacer estable. ¿Qué promete Dios a los suyos? Estabilidad, estabilidad. Pero ¿en qué contexto esa estabilidad? Recordemos, la espera tiene que ser, ¿cierto?, activa, tiene que implicar nuestra santificación. Por eso los reformadores hablaban de un aspecto de la doctrina que es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Yo creo que esa perseverancia de los santos está relacionada con la santificación. Entonces lo que Pablo está diciendo es motivación a los corintios para que continuaran, ¿cierto? Pero creciendo en el Señor, es decir, para que no ignoraran los problemas que había en ellos. Lejos de que esta seguridad que se les está dando, lejos de que eso sea excusa para que pequen, todo lo contrario, la fidelidad de Dios más bien los debe hacer cambiar y les debe hacer más bien personas que tomen correcciones en su vida, tomen correcciones en la iglesia y caminen en santidad. Es decir, la fidelidad a Dios no es excusa para seguir pecando. Guárdenos Dios de pensar eso, ¿no? El apóstol Pablo también decía que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No, la gracia no es motivo para pecar, todo lo contrario. El que desprecia la gracia del Señor Jesucristo es mucho más delicado que el que desprecia, dice, o los que despreciaron el primer pacto. Dice, porque si no escaparon los que desobedecieron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, siendo ahora que por la gracia se nos está amonestando desde los cielos. Entonces, lejos de que la fidelidad de Dios sea excusa para pecar, es más bien un llamado de atención para que no prosigamos en esa conducta, en ese estilo de vida. ¿Sí? Romanos capítulo 2, solamente lo cito, Romanos capítulo 2 habla de que las riquezas de su benignidad, versículo 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dese cuenta que la benignidad de Dios conduce al arrepentimiento. De la misma manera, la fidelidad de Dios nos debe conducir pues al arrepentimiento y al crecer, de acuerdo a lo que estamos leyendo en 1 Corintios. Entonces, recordemos esto, la fidelidad de Dios no es excusa para pecar. La fidelidad de Dios no es motivo para que consientan ellos el pecado, ¿no? Entonces, por cuanto la gracia les confirma, ellos con mayor razón, ¿cierto? Tienen que poner mucho cuidado en su caminar, en su conducta y corregir sus fallas, ¿no? Ahora, es interesante también notar que la fidelidad de Dios los ha conducido. Recordemos que dijimos que esta sección podríamos decir los efectos de la gracia. El mismo Dios que los llama desde un principio, el mismo Dios que los llama, es el mismo Dios que consuma esa obra. La misma gracia que actuó para llamarlos, es la misma gracia que actúa para presentarlos irreprensibles cuando el Señor regrese. Entonces veamos esa fidelidad completa del Señor de principio a fin. Como dice y menciona el comentario de la Biblia Recobro, el Dios que inicialmente nos dio la gracia, también nos confirmará hasta el fin. O sea que Él comienza la obra y Él la termina. No sé si esto tenga alguna relación con lo que dice Romanos capítulo 1, dice porque dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea, de fe a fe, de principio a fin. El Señor en su fidelidad preserva, justifica, santifica y finalmente presenta irreprensibles a los suyos, ¿no? Pero recordemos, esto no se exime de responsabilidad. Esto no es un evangelio facilista. Es un evangelio de satisfacción, es el evangelio de Jesucristo, de negación, pero no es un evangelio que simplemente todo, ¿cierto?, llegue a pedir de boca, no. Implica un esfuerzo, es un gusto, es un gozo. Y la carga, como veíamos en Mateo 11, se hace fácil porque el Señor, ¿cierto?, nos dice que llevemos su yugo, o sea que Él va a nuestro lado y
nos ayuda a llevar la carga que nosotros no podemos llevar, y por eso dice que el yugo es fácil. Pero esto requiere esfuerzo, esto requiere diligencia. Recordemos las demandas del Señor. Entonces, el Evangelio es un camino que requiere esfuerzo, ¿cierto? Y que requiere de nuestra diligencia. Entonces, ellos se les ha prometido que serán presentados irreprensibles, ¿cierto? Que los va a confirmar en el día del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces la seguridad está basada ¿en qué? En la fidelidad de Dios, no en nosotros, no en nuestra propia fuerza, ¿no? Y precisamente ahí que estamos en 1 Corintios al ladito, tenemos Romanos. Y Romanos 16:25 allá al ladito dice: y al que puede confirmaros, habla de esa confirmación, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Habla de esa confirmación. Otros pasajes que voy a leer con respecto a la confirmación, solamente leerlos. 2 Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es muy similar a 1 Corintios. Dice afirmados, irreprensibles. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, un pasaje muy conocido. Dice: mas el Dios de toda gracia, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estamos hablando de la gracia que preserva a los creyentes y los confirma hasta el día de Jesucristo. Y aquí se nos está hablando de esa gracia, ¿no? ¿A qué se refiere? Vamos a contestar la pregunta acá. ¿A qué se refiere el día de Jesucristo? Porque puede ser esto confuso. El día de Jesucristo, según nos explica un comentarista, Scofield, hace la diferencia entre el día del Señor y el día de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia del día de Jesucristo y el día del Señor? Bueno, el día de Jesucristo hace referencia a su segunda venida por su pueblo, ¿no? Y el día del Señor hace referencia al juicio final. ¿Son eventos? ¿Es el mismo evento? No. Hacen parte de los últimos eventos, es decir, el final de los tiempos, pero no es el mismo evento. No es el mismo evento. A veces se puede estar hablando de uno y luego se habla del otro porque pues hacen parte de los últimos tiempos, pero no es el mismo evento. Por ejemplo, Segunda de Pedro hace esto. Segunda de Pedro habla del advenimiento del Señor Jesucristo, pero también habla del día del Señor. Entonces yo sí creo también, estoy de acuerdo con Scofield, que debemos hacer esa diferencia. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia aquí? ¿Al juicio final o a la venida del Señor Jesucristo? Creo que el contexto está hablando es de creyentes. Y por lo que atañe a creyentes, entonces, esta manifestación del Señor Jesucristo prácticamente es su segunda venida. Los dispensacionalistas, precisamente como Scofield, hablan de que esto se refiere a el regreso del Señor por su iglesia, es decir, está en el aire y los llama y se los lleva para que celebren las bodas del Cordero. Pero pues habíamos hablado de la postura premilenarista clásica. Creo que es un evento simultáneo. El Señor llama a los suyos y desciende con los suyos a derrotar a sus enemigos y a establecer los 1000 años. Pero sea como sea, estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, es decir, está hablando de el Señor por sus creyentes, el Señor viniendo por los suyos, por sus hijos, y presentarlos, dice, irreprensibles. Claro, esto tiene mucho sentido, porque si miramos 1 Corintios capítulo 15, respecto a cómo van a ser presentados los creyentes en la segunda venida del Señor, dice versículo 51, 15-51,
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, creo que esto también tiene que ver con la manera como van a ser presentados los creyentes en la segunda venida del Señor Jesucristo. No haría referencia al día del juicio. ¿Por qué? Porque el día del juicio incluye condenación. Y los creyentes, pues ya sus pecados han sido juzgados y, por así decirlo, condenados en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo pagó por los pecados de los creyentes, porque los creyentes han depositado su confianza en Cristo. Por consiguiente, sus pecados fueron juzgados y clavados en la cruz junto con Cristo. Entonces, en ese sentido, los creyentes no son llevados a un juicio para determinar si son salvos o si son condenados, no. No hay condenación, dice Romanos capítulo 8, versículo 1 claramente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero algo muy distinto es el tribunal de Cristo, y esto también los dispensacionalistas, Scofield habla de ello, creo que en eso estamos de acuerdo. Romanos capítulo 15, ahí mismo, hay una página antes, Romanos 15, versículo Romanos capítulo 14, versículo 10. 14, 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa misma expresión también aparece en 2 Corintios 5:10, 5:10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es señalado como el tribunal de Cristo se refiere a las recompensas de los creyentes. La recompensa es una parte de la salvación. Específicamente hablando es después de la salvación. Entonces estamos haciendo claridad y diferencia entre la revelación del Señor Jesucristo, el día del Señor y el tribunal de Cristo. Estamos hablando como de tres cosas distintas que tienen en común, que va a ser al final de los tiempos. ¿Cuándo va a ocurrir el tribunal de Cristo? ¿Cuándo van a ser las recompensas? Yo personalmente creo, de acuerdo a lo que hemos leído en Apocalipsis, que esto será antes del milenio, cuando los creyentes serán recompensados. ¿Cuándo ocurrirá la manifestación o el día del Señor Jesucristo? Bueno, el día del Señor Jesucristo se refiere a su segunda venida. Y el día del Señor se refiere al juicio final, ¿sí? Eso también lo vemos en Segunda de Pedro. Es un pasaje al cual hemos recurrido hoy varias veces porque nos da detalles. Además al respecto, Segunda de Pedro capítulo 3 dice, por ejemplo, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí estamos viendo el día de Jesucristo, cuando Él venga. Pero más adelante el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Creo que, de acuerdo a lo que se está leyendo ahí más adelante, se refiere, después del milenio, que todas las cosas de la presente creación van a ser destruidas. ¿Para qué? Para que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero después de que las cosas sean destruidas, de acuerdo a Apocalipsis 20, viene ese el establecimiento del juicio del trono blanco, de lo cual no vamos a hablar porque pues no es este el lugar, el momento. Lo estamos viendo por eso los domingos en Apocalipsis, en la serie Apocalipsis. Pero yo creo que con esto nos queda, o pues creo que para mí queda claro que el día de Jesucristo se refiere al regreso del Señor con su iglesia, bueno, primero por su iglesia y con su iglesia. Es un solo evento, según lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creo que se refiere a la segunda venida del Señor? Repito, porque el contexto de lo que hemos hablado es los santos, la iglesia. Y la iglesia es la que va a ser
bueno, los muertos en Cristo resucitados y los que estén vivos, raptados y presentados con cuerpos incorruptibles, de acuerdo a lo que ya leímos. Bien, entonces, mientras tanto, volviendo al presente, el creyente debe crecer en esa espera. Es una espera, repito, activa, es una espera que implica crecimiento, Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces aquí vemos tres cosas que están relacionadas. Tres cosas que están relacionadas. Primero, un poquito hablemos de la fidelidad. Y cito un comentario de Ryrie. Ryrie afirma respecto a la fidelidad de Dios y la firmeza del creyente lo siguiente. O sea que hay una relación entre la fidelidad de Dios y la firmeza o la confirmación del creyente. Él dice lo siguiente: los corintios tenían la garantía de Dios de que habían de estar en la presencia de Cristo cuando Él venga y que ellos entonces serán irreprensibles. Esta seguridad está basada en el hecho maravilloso de que Dios es fiel. Hasta ahí la cita, ¿no? Y ahora quiero hablar de una relación maravillosa de estos tres conceptos que vemos ahí. ¿Cuáles tres conceptos? La fidelidad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, la firmeza del creyente. Y en tercer lugar, un nuevo aspecto que estamos aquí añadiendo o sumando a nuestro recorrido bíblico. La comunión. Aparece otra palabra, versículo 9, comunión. Ya hemos hablado de la fidelidad de Dios, bueno, lo acabamos de mencionar en el versículo 9. Ya hemos hablado de la confirmación o la firmeza del creyente, ¿cierto? Pero ahora tenemos un nuevo aspecto que es la comunión. En la comunión. Estos tres aspectos están relacionados. Versículo 8 y versículo 9. Vemos estos tres aspectos, ¿no? Entonces yo veo aquí personalmente una estrecha relación entre estos tres conceptos. ¿De qué manera están relacionados? Bueno, creo que están relacionados de la siguiente manera. La fidelidad de Dios, ¿qué garantiza el creyente? Firmeza. Pero la firmeza es posible a través de la comunión. Y la comunión también, dése cuenta que esto está relacionado todo, es producto de la fidelidad de Dios. Repito, la fidelidad de Dios es la que hace firme al creyente, pero el creyente permanece firme por la comunión con Dios, con el Señor Jesucristo, la cual nos ha sido dada por la fidelidad de Dios. Entonces vemos estos tres aspectos relacionados y de mucho consuelo y de mucho estímulo para nosotros, ¿no? Entonces, la fidelidad de Dios, repito, conduce y garantiza la firmeza del creyente. Y la comunión es el medio que Dios nos da para permanecer. Claro, pongamos un ejemplo, el matrimonio. Si una pareja no se lleva bien, si tienen una mala comunicación, ese matrimonio está destinado a fracasar. Llega un momento en que la mala comunicación va a entorpecer las relaciones. Lo mismo yo creo que pasa entre relaciones interpersonales, no necesariamente el matrimonio, pero cuando no hay buenas relaciones, ¿cierto? El trato se va deteriorando hasta que probablemente se acaba la amistad. Entonces, esto aplicado a lo que estamos diciendo es que la manera como un creyente permanece en Cristo es mediante la comunión con Cristo. La comunión con Cristo, ¿no? Hay un tratado muy interesante de la serie Discovery, de nuestro pan diario, que habla de qué es una relación personal con Cristo. Yo no sé si de pronto hagamos el paréntesis y tomemos ese tratado, porque dice que es una relación espiritual, es una relación, bueno, no recuerdo todos los aspectos, pero lo detalla muy bien, muy bonito como se describe allí. Yo creo que es importante enfatizar este punto de la comunión con Dios, que es una comunión con el Señor Jesucristo. Por lo pronto, estamos hablando de esa relación, ¿no? La relación que hay en estos tres términos. Dios nos confirma porque Dios es fiel y nos ha otorgado la comunión
para que permanezcamos en esa fidelidad. Y por último, vamos a hablar de lo que significa comunión. ¿Qué es comunión? Es otro término que tenemos que definir. Ya definimos santidad o santificación o santificados. Ya definimos gracia, ya definimos don. Obviamente estas no fueron definiciones exhaustivas, fueron definiciones muy generales para que por lo menos nos quedemos con el concepto. Y comunión es la famosa palabra en griego koinonia. Koinos significa tener en común, ¿sí? Por consiguiente, koinonia significa, y vamos a hablar de sinónimos de esa palabra, compañerismo, participación. Esta palabra creo que está incluso más relacionada a participación, interacción, ayuda. Y yo añado una que no encontré ahí, pero creo que está ahí pues estrechamente al lado del concepto, que es relación. Comunión tiene que ver con relación, pero específicamente habla de tener en común, compañerismo o participación. Eso es lo que significa la palabra, ¿sí? En cuanto al compañerismo, esa palabra se utiliza, por ejemplo, no voy a hablar de todos los pasajes porque pues nos extenderíamos bastante, pero sí voy a tomar algunos representativos. Por ejemplo, en cuanto al compañerismo, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿sí ve? Tiene que ver con relación, la relación que deben tener los creyentes. Bueno, aquí estamos hablando de la comunión con Cristo, pero es que la comunión con Cristo, por extensión, implica comunión con los hermanos. La relación con Cristo implica comunión con los hermanos. Es algo que también nos tenemos que examinar, cómo está nuestra comunión con los hermanos, porque también es un reflejo o un resultado más bien de la comunión con Cristo. Por eso esas personas que dicen, yo tengo mi comunión con Dios, pero no necesito ir a iglesias, pues esta persona se está contradiciendo. Es como si yo tratara de decir, yo tengo que ver con la cabeza, o sea, yo me relaciono con su cabeza, no con el resto del cuerpo, ¿no? Pues el resto de su cuerpo hace parte de su cabeza, usted es una sola persona. Así como me relaciono con Cristo, me relaciono con su cuerpo. Entonces es lo más natural, como resultado de la relación con Cristo, hay relación con los hermanos. Entonces, compañerismo, como en esos pasajes. Y en Gálatas 2:9, donde dice que Pablo recibe la diestra de los apóstoles en Jerusalén como señal de compañerismo, ¿sí? Entonces le dieron la diestra en señal de comunión, es la palabra literalmente, sino que se traduce compañerismo, pero la palabra ahí es comunión. Nos dieron la diestra en señal de compañerismo. O sea, estamos predicando el mismo evangelio, tenemos el mismo objetivo, glorificar a Cristo, es decir, tenemos una participación en común en Cristo, por eso se dan la mano, por eso trabajan en equipo los apóstoles en Jerusalén y el apóstol Pablo, ¿sí? Otro ejemplo de la palabra comunión es participación. Entonces, participación en algo o con alguien. Por ejemplo, vamos a hablar de la participación de los creyentes en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en la comunión, de lo cual el pan y el vino es un símbolo. Eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí está entonces la palabra participación. Es decir, comunión con el mismo pan y con el mismo cuerpo. O sea, todos recibimos el beneficio del perdón y la comunión por la muerte del Señor Jesucristo. Todos echamos mano de ese sacrificio, por así decirlo. Todos somos beneficiados de ese sacrificio. Todos tenemos entonces ese beneficio del participar de la comunión con Cristo, ¿no? Bueno, también esta palabra tiene que ver con beneficio o ayuda. Por ejemplo, en Hebreos 13:16 tiene que ver con ayuda. Dice Hebreos 13:16,
Y del hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dice Nueva Versión Internacional, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. O sea que la comunión también tiene que ver los bienes, ¿sí? O pues hacer partícipe en algún momento de las bendiciones físicas para con otros. Y la palabra comunión también está ahí. Entonces dése cuenta lo que implica comunión. Pero particularmente, ya volviendo a 1 Corintios, esa comunión tiene que ver con ese compañerismo, con esa relación con Cristo, la que nos da estabilidad, la que nos da confirmación o la que nos permite ser confirmados por la fidelidad de Dios. Entonces vamos a dejarlo ahí. Señor, gracias te damos por todos estos conceptos, Señor, que necesito asimilar, que necesito recibir no solamente en mi mente, sino en mi corazón, porque los corintios sabían estas cosas, tenían palabra, tenían ciencia, tenían doctrina, Señor, pero eran inmaduros, Señor. Por favor, guárdanos y sácanos de esa condición, Señor. Que de verdad seamos creyentes que anhelan, desean la segunda venida del Señor Jesucristo, que anhelan participar de esa comunión con Cristo, con los hermanos. Gracias, Señor, por toda esta abundancia que nos das en Cristo, por todas estas bendiciones que nos concedes, Señor. Permítanos seguir adelante y que todo lo que recibimos sea para edificación, Señor, no para archivar en nuestra mente y dejarlo allí, Señor, aislado de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, Señor, sino que nos ayude, Señor. Gracias por tu obra completa, la gracia que nos ha sido concedida, Señor, para ser llamados iglesia, para ser llamados santos, para crecer en santidad, para ser llenos con los dones espirituales, enriquecidos con dones espirituales, por la confirmación de la palabra en medio de nosotros, por la fidelidad con la cual nos haces estar firmes y por la comunión que hace que esa espera sea dinámica, sea agradable, sea enriquecedora, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, que no sigamos siendo los mismos, sino que nos lleves a cambiar, a ser edificados cada vez más en ti, Señor. Amándote a ti, Señor, no mirando atrás, Señor, siguiéndote a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.